Sí, así. ¿Cómo está, amigo Francisco? ¿Me escucha? Hola profesor, ¿cómo está? Buenas Muy noches. bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Me puedo conectar hoy día? Por temas laborales tengo este tiempo para estar en su clase. Ya, excelente. Oiga, ¿y cómo le fue en la prueba? ¿La dio? Sí, está dada ya, está lista. Ya, ¿cuándo la dio? ¿Qué ¿Cómo? día? ¿Qué día la hizo? Si mal no lo acuerdo, el día sábado, en la noche. Ya, ya. Yo espero que las notas de Control 5 están publicadas. ¿La vio la suya? Sí, profesor, la vi, la vi. Ya. Qué bueno, ¿le fue bien? Relativamente normal, si se puede llamar así. Ya, no mal, eso es importante. Sí. Ya, pues, amigo Francisco, partimos con la clase. Perfecto, Lo profesor. que, lo que hoy día vamos a ver son ciclos termodinámicos, máquinas térmicas. La idea, esto es un tema muy importante para los ingenieros porque son los motores. Generalmente uno trabaja con dos tipos de motores. Los motores de combustión, que son los motores con benzina, diésel, ¿no es cierto? Y los motores eléctricos. Gracias. Los motores de combustión son ampliamente usados porque tienen mucha potencia, mucha fuerza que te dan eso. Pueden automóviles, trenes, barcos. ¿M? Entonces, esos son los motores que vamos a estudiar en esta clase. ¿Y cómo se realiza el trabajo del motor? Un trabajo es mover algo, la idea, a una cierta distancia. Eso mide el trabajo, fuerza por distancia. ¿Cuánta fuerza hago para realizar una labor? Y se hacen con gases, con un pistón. Es un tubo que tiene una tapa móvil, ¿cierto? Entonces, si se calienta el gas, el pistón se expande el tubo, ¿ah? Se expande y cuando se comprime se contrae. Entonces va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Sujeta una biela que dando vuelta, se convierte el trabajo. Se usan gases porque los gases con la temperatura se expanden mucho, entonces la carrera del pistón es amplia. Los sólidos y líquidos se expanden poco, por eso no se usan para hacer trabajo mediante expansión térmica. Entonces, el ciclo, ¿por qué el ciclo? Porque el pistón va y vuelve. Entonces, al volver, vuelve a la posición inicial. Si no se trabaja en ciclo, uno empuja, 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 y la carrera no puede ser infinita, entonces se detiene. Entonces, para que trabaje en forma continua, tiene que trabajar en ciclo, que son los pistones, van, vuelven. Y siempre son de dos, porque cuando uno va, el otro se comprime. Y van así, con un cigüeñal. Entonces, lo que vamos a calcular en esta clase, la eficiencia de un ciclo, o sea, de la energía que le metemos al sistema, cuánta se usa para realizar trabajo. Me explico. Por la segunda ley de la termodinámica, el principio de crecimiento de entropía, nosotros sabemos que cuando la energía se transforma, siempre hay un impuesto que se llama el universo, una energía que se disipa. ¿Mm? Siempre. Entonces, cuando uno transforma energía calórica en trabajo mecánico, ¿ah? Quemo carbón de piedra, ese calor lo uso para expandir un gas y realizo un trabajo, no toda la energía que yo uso, que le inyecto al sistema, se convierte en trabajo. Siempre hay una parte que se pierde por roce, calentando la atmósfera, vibraciones mecánicas, en fin, hay una serie de pérdida de energía. Entonces, eso es como un impuesto. Entonces, la idea es saber, uno siempre quiere que se realice el máximo de trabajo. Si yo, no sé, pues yo gasto, por ejemplo, 100 watts en una ampolleta, yo quiero que ojalá los 100 watts se conviertan en luz. Las ampolletas incandescentes de antes, que ahora se prohibieron aquí en Chile, eran ineficientes. De 100 watts que yo le metía, o de 100 joules, solo 5 los convertían en luz, pues el resto se irradiaba como calor y uno quiere luz. Eso es la eficiencia. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los motores, cómo operan. Entonces, con esta introducción para saber hacia dónde va el norte, que es muy importante, vamos a hacer los cálculos de la termodinámica y vamos a ver cómo funcionan los motores de verdad, los motores que usamos en el automóvil, un tren, un barco.
Entonces, como siempre, yo voy a desactivar el video y voy a compartir la pantalla y cualquier consulta la hablamos, me hablan nomás, po, amigo Francisco, porque no, si levantan la mano no lo voy a ver. Vamos a estar viendo lo mismo que hace en mi PC. Entonces voy a desactivar el video y vamos a compartir la pantalla del PC, toda la pantalla. Y aquí estamos compartiendo y entonces deberían estar viendo mi PC y aquí estaría nuestra pizarra virtual. Le vamos a poner la fecha, que hoy día sería, estamos a lunes 28 de julio. Ya se nos fue julio, entonces sería lunes 28 de julio y esta sería semana 7. Entonces lo que vamos a ver son ciclos termodinámicos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ciclos termodinámicos. Entonces, como les decía, ciclos porque ¿cómo se consigue un trabajo? Es mover algo una cierta distancia. Eso es un trabajo. Entonces el trabajo se mide por la fuerza que yo realizo para mover ese algo y por la distancia que lo muevo. O sea, voy a mover una locomotora de 3.000 toneladas, una distancia de 100 kilómetros, o voy a mover un comedor de 50 kilos, 3 kilómetros, no sé, pues, ese es el trabajo. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo en las máquinas, el trabajo térmico, digamos? ¿Ah? El trabajo térmico se hace por la expansión de un pistón. Tenemos un cilindro cerrado, aquí cerrado, y aquí tiene una tapa móvil. ¿Ah? Que sería, esto constituye el pistón, esto sería móvil. Entonces, aquí hay un gas. Entonces, si uno calienta ese gas, aquí le pongo una llamita, pero realmente no se hace con una llamita. Entonces, este pistón, vamos a poner aquí, lo que pasa, esa tapa móvil se expande po, y se mueve para allá. Hay una expansión, porque el gas se calienta, pues se expande, empuja el gas aquí. Aquí hay una presión. Entonces, empuja con una cierta fuerza. Y con esa fuerza yo muevo una distancia, po, esta distancia. Entonces hago un trabajo que hace la fuerza por la distancia, puedo mover algo, empujar algo con esta tapa. Normalmente lo que se hace una biela. Esto se une a una rueda, entonces cuando se expande, la rueda da medio giro y cuando se contrae, da un giro entero. O sea, lo que se hace, se pone aquí el pistón móvil, este sería de lado, se pone ahí un enganche, se pone aquí el brazo de la biela, este va no al centro de una circunferencia, sino a un lado de la circunferencia. Entonces, cuando se mueve para allá, esto se da media vuelta y cuando se contrae, termina la vuelta. Y ese sería la biela con un pistón, que es la manera de hacer trabajo. Se expande y se contrae. Y eso es en ciclo. Si esto se expande, podría empujar cosas, vaciar una piscina, pero quedaría ahí se terminaría. Para que trabaje en forma continua, tiene que volver a la posición inicial para que vaya, vuelva. ¿Cómo es esta animación que tienen ustedes en la guía ya, en la clase? Esta es la clase 7. Aquí se ve claramente cómo se hace la animación en esta parte, ¿ah? Que es la biela. Ahí, ¿se fijan? Entonces el pistón va y vuelve, y ese movimiento de la biela genera una rueda que puede hacer que esto se conecte a una locomotora, a un motor, a un tractor, y fue el origen de las máquinas térmicas. Y bueno, ahí ajustando válvulas se puede hacer que entre y salga gas. Esa es la idea. ¿Mm? Entonces, volvemos aquí a nuestro apunte. Entonces, esta es la forma. Y se hace con la presión. Con la presión del gas. La presión del gas, al actuar sobre el área,
genera una fuerza de presión. Entonces, el trabajo normalmente se realiza, se describen los ciclos en un diagrama de presión-volumen. En un diagrama PV se usan normalmente los ciclos. Entonces, aquí uno grafica la presión, aquí el volumen, y un ciclo es que el sistema va y vuelve a la posición inicial. Entonces, va y vuelve. Cuando se expande, pensemos que esta es la parte de expansión, el sistema absorbe calor, una cantidad de calor Q1. Y cuando se comprime, libera el calor, libera calor. Y el área bajo la curva siempre es el trabajo. El área es ese trabajo. ¿Mm? Eso siempre sea y esto es un ciclo. Ahora, dependiendo del tipo de ciclo, va a ver la cantidad de trabajo que haga. Hay ciclos que generan más trabajo que otros. Y la descripción de esta máquina térmica, porque esto es cuando se expande, absorbe calor. Cuando se contrae, libera calor. Se enfría. La eficiencia del ciclo, la eficiencia o rendimiento del ciclo, es cuánto trabajo obtengo a partir de la energía que genero. O sea, la eficiencia es el trabajo que hago dividido por la energía que le meto. El ideal sería que toda la energía que uno le introduce al ciclo se convirtiera en trabajo. O sea, si yo le echo 10.000 pesos de benzina a mi automóvil, yo quisiera que esos 10.000 pesos se gastaran en mover el automóvil. Pero en la realidad no, pues se va a gastar una parte, solamente en mover el automóvil, y la otra parte se va a perder calentando la atmósfera. Es como sacar una estufa y ponerla en el patio a calentar el aire. Uno pierde esa energía, se va a perder en forma de ruido, los motores son bulliciosos, vibran, en fin, esa energía se pierde, y por lo tanto, en la práctica, para un motor bencinero o diésel, si yo le meto 10.000 pesos de benzina, más o menos 5.500 se van a usar en mover, y como 4.500 o 5.000, más o menos a mitad, se pierde. Se pierde calentando la atmósfera, básicamente, y con ruido. Pero esta es la eficiencia del ciclo. Ahora, el ciclo más eficiente de todos los ciclos, eficiente posible, posible el ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot, que es un ciclo así. Ese es el más eficiente. Eso lo trabajamos en la guía anterior. Todo esto está demostrado. El ciclo de Carnot es así. Viene un sistema, tiene una compresión aquí a una temperatura, una compresión isotérmica, luego viene una compresión rápida que es adiabática. Esta es una adiabática hasta una temperatura 2, después viene una expansión isotérmica a una temperatura T1, y luego viene una compresión adiabática. Volviendo a la situación inicial. Este es el ciclo más eficiente, y su rendimiento, que el rendimiento de Carnot es 1 menos T2 partido por T1. Siempre T2 es la temperatura del cuerpo frío y el cuerpo caliente. O sea, unas máquinas térmicas las representa aquí, tiene una fuente de energía que está a una temperatura alta, aquí tenemos una fuente de energía que está a una temperatura baja. El sistema que realiza el ciclo absorbe calor de la fuente de energía, realiza trabajo y bota calor al aire. Y nosotros queremos que el trabajo sea máximo. Y este es el ciclo de Carnot, el más eficiente. En la práctica, la temperatura caliente puede ser, por ejemplo, una caldera. La caldera, una locomotora a carbón, que esté convirtiendo vapor de agua, le aumenta la presión, así como una olla de presión, y se usa para mover pistones. Entonces, ¿y a dónde se va? Al aire. En el caso de un vehículo, la temperatura fuente caliente es cuando uno genera la mezcla de benzina con oxígeno, y se comprime el pistón, y ahí se enciende la bujía y se produce la combustión. Entonces, la temperatura a la cual se quema el combustible sería la fuente caliente. Y después esos gases se liberan a la atmósfera. Entonces, la temperatura de fuente fría va a ser
la temperatura de la atmósfera. Entonces, esas serían las fuentes calientes y frías, para tener una idea de qué diablos son. Hay otro ciclo, este es el ciclo más eficiente de todos los ciclos posibles, que es el ciclo ideal en que no hay roce. Este se dice que es reversible, porque como no hay roce, no hay vibraciones, no hay sonido, se afecta. Uno podría eventualmente volver atrás tanto del medio como del sistema. El sistema siempre vuelve a las condiciones iniciales, aquí en cualquier ciclo, pero el medio ambiente ya cambia, porque el medio ambiente recibe calor, recibe vibraciones, y eso ya no se puede volver atrás, y eso es irreversible. En la práctica uno dice si es irreversible es porque hay roce. Si hay roce ya hay una energía que se pierde, siempre hay roce, así que siempre son irreversibles. Por lo tanto, el ciclo de Carnot es un ciclo ideal. Ciclos más reales, por ejemplo, puede ser el ciclo de Otto, que es el que representa los motores de combustión. Esto sería de benzina. El ciclo diésel es de los motores diésel. El ciclo de Otto es así. Este es el diagrama volumen, presión. Tenemos una compresión adiabática. Esta es adiabática, que es muy rápido. Luego viene un aumento de presión a volumen constante. Luego viene una expansión adiabática y una reducción de la presión a volumen constante. Este sería el volumen B1 y este sería el volumen B2. ¿Qué representa esto? ¿Por qué representa el de automóvil de benzina? Porque se comprime, entra aquí la mezcla de aire con oxígeno, ¿cierto? Se comprime, o sea, partió en un volumen B1, aquí donde entra toda la mezcla, luego se comprime esto un volumen B2, aquí salta la chispa, ¿cierto? La bujía enciende la mezcla de gases, entonces se produce aquí una explosión. Entonces aumenta la presión muy rápido, que este aumento cuando se produce la chispa. Aumenta la presión y como una explosión, la tapa del pistón salta disparada, la parte de arriba. Entonces sale disparada súper rápido, que sería esta expansión. ¿Y por qué adiabática? Porque como se mueve tan rápido, no alcanza a intercambiar calor con el medio a través. Entonces, por eso se representa como una expansión adiabática. Y luego viene una compresión en que pierde gases con las válvulas que hace, y generalmente los pistones están de a dos. Entonces, cuando uno se expande con un cigüeñal, el otro se comprime. Entonces, por eso, esta compresión es rápida, porque se está expandiendo el otro. Y eso representa, y el trabajo es esta zona. Y en el caso del motor del ciclo de Otto, el rendimiento es 1 menos V2 partido por V1, que esto se llama la razón de compresión. ¿Cuánto se comprime el gas? Aquí, elevado a gamma menos 1. Gamma es la constante de los gases ideales. Si Cp en un gas diatómico, como el aire, diatómico es que está formado por dos moléculas. Las moléculas tienen dos átomos, como el nitrógeno y el oxígeno, que son las que forman el aire, son diatómicos. Entonces, la capacidad calórica a presión constante es 7 medios del número de moles por R. La capacidad calórica a volumen constante es 5 medios. Y el gamma es Cp sobre Cv, que sería 7 quintos o 1,4. En los diatómicos, como el aire. El aire es diatómico. Esto era porque estas ecuaciones toman la ecuación P por B elevado a gamma es constante, que son las transformaciones adiabáticas. Y ese gamma es ese gamma. Y eso lo vamos a usar porque es el que aparece aquí en la eficiencia de Otto, del ciclo de Otto. Entonces, por eso le hago referencia a este gamma, de la constante adiabática. Y eso se llama razón de compresión. Entonces, eso nos permite. Entonces, para entender esta materia un poquito, que es muy ingenieril, veamos algunos ejercicios. Voy a usar los ejercicios que están en la guía propuesto.
en la guía de ejercicio propuesto, los que tienen solución, pero que no están resueltos. No sé si hay alguna consulta. Entonces, esta sería la guía de la clase 7. Yo voy a hacer un par de ejercicios aquí, generales para que entendamos, y después les voy a hacer un ciclo. ¿Mm? Un ciclo para que veamos cómo se calculan los ciclos. Primero vamos a usar las fórmulas de los ciclos de Otto y de Carnot. Y después vamos a ver cómo se obtiene esas fórmulas. Cualquier duda, acuérdense, ustedes me la preguntan nomás, ¿ah? Porque yo no los veo. No sé si hay alguna duda, algo. Ya. No, profe, por el momento ninguna. Súper. Y se quedó más o menos claro esto que les dije, de la fórmula. Sí, profesor. Ya. Excelente. Entonces aquí dice, mira, tengo una máquina que trabaja entre dos focos térmicos. Uno a menos 10 grados, que puede ser una temperatura en el sur de Chile, y a otra a 550 grados, que puede ser la temperatura de una caldera. Y absorbe en cada ciclo 5 kilocalorías. Y el rendimiento es del 52%. ¿Ya? Veamos entonces. Entendamos qué tenemos. Tenemos una fuente caliente que está a una temperatura T1 de 550 grados Celsius. La vamos a convertir al tiro a Kelvin, porque todas estas temperaturas se trabajan en Kelvin, así que hay que sumarle 273. Y nos queda 823 Kelvin. Esa es la temperatura fuente caliente, que podría ser la temperatura caldera. Hay una temperatura de la fuente fría, que sería el aire, donde van a parar los gases, que está a menos 10 grados Celsius, que equivale a 263 Kelvin. De aquí se saca una cierta cantidad de calor Q1, que nos dice que es de 5 kilocalorías en cada ciclo. 5.000 calorías. Las agarra esta máquina, esas 5.000 calorías las usa para expandir los pistones, hace un trabajo y bota al aire la diferencia. Y sabemos que el rendimiento de esta máquina es de un 52%, o sea, es 0,52. ¿Ah? Cuando uno saca el rendimiento, que es el trabajo útil dividido por la energía que se le suministró, eso nos da 0,52. Y uno al multiplicar eso por 100 lo obtiene en porcentaje, porque cuando el trabajo es igual a Q1, sería 1, que sería el 100%. Entonces esta sería la situación física. Entonces esta es una caldera, la leña, caldera. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento de una máquina de Carnot que trabajara entre los mismos focos? La máquina ideal, o sea, ¿cuál sería el máximo rendimiento que yo podría obtener de una máquina trabajando entre una temperatura de 550 grados y una de menos 10 grados? Y ese sería el rendimiento de Carnot, que lo vamos a llamar Carnot, que sería 1 menos la temperatura de la fuente fría, partido por la temperatura de la fuente caliente, y eso nos daría 1 menos 263 dividido en 823, nos da de un 0,68. O sea que equivale al 68%. O sea, una máquina que trabaje en una caldera de estas condiciones, lo máximo que yo podría obtener es de 68%. El principio de crecimiento de entropía, la segunda ley, no me permite obtener una mejor eficiencia de un 68%. Si yo tuviera una máquina ideal sin roce ni nada, de cada 100 litros de combustible podría generar 68 litros de trabajo y perdería 32 litros a la atmósfera, calentando la atmósfera. Eso es lo que va a pasar. En el mejor de los casos, si no voy a perder más. Entonces, esta es mucho más eficiente que la máquina que nos dicen que tiene un 52. Si alguien me dijera, mira, yo tengo un motor que trabajando en estas condiciones me da un rendimiento de un 75%, esa persona me está mintiendo, porque no puedo obtener un rendimiento superior al 68%. ¿Ah? Por ejemplo, en la guía se calcula
el rendimiento de un City Car queda entre 15 y 20 kilómetros por litro, es más, lo máximo. Si les dijeran que ese City Car da 40 kilómetros por litro, es una mentira del vendedor. Entonces, para eso es importante esto. Entonces, la parte B nos dice si el sistema es reversible o irreversible. Piensen que siente que hay roce, es irreversible. Y en este caso es irreversible. ¿Por qué? Porque el rendimiento del sistema es menor que el rendimiento de Carnot. Entonces, eso significa que es irreversible. O sea, se pierde más energía que en la máquina de Carnot. Y por lo tanto significa que hay roce y hay más pérdidas de energía. Es irreversible. En la práctica, irreversible significa que reversible es que yo puedo volver atrás el sistema y el medio. Sí, en estos ciclos vuelvo atrás el sistema, pero el medio ya quedó perturbado, quedó con la entropía más alta para siempre, porque al liberar calor calenté el medio y lo desordené, y eso es irreversible. Entonces, este proceso es irreversible porque es más ineficiente que el proceso reversible, que es el de Carnot. Después nos dice, determine la variación de entropía de la máquina del universo en cada ciclo. Ya, veamos la variación de entropía ahora. Veamos la variación de entropía. La variación de entropía de la fuente caliente. Partamos con esa variación de entropía de la fuente caliente, porque hasta aquí estamos trabajando con la primera ley, pero tiene que cumplirse la segunda ley, que la variación de entropía sea positiva. Entonces, la variación de entropía de fuente caliente va a ser, entregó 5.000 calorías. Por lo tanto, la cantidad de calor va a ser, como perdió calor, va a ser menos 5.000 calorías. Y por la temperatura la cual perdió, que fue a 823 Kelvin. Entonces, la variación de entropía de la fuente caliente, porque no se enfrió, perdió calor, pero no se enfrió. Por eso una fuente sería 5.000 dividido en 823 y sería menos 6,08 calorías partido por Kelvin. ¿Ah? Esa negativa significa que se ordenó, pues claro, al perder calor, las moléculas se mueven más despacito, pues se ordenan más. La variación de entropía de la máquina, variación de entropía de la máquina, del motor, es cero. Pues. Delta S del motor es cero, porque vuelve a su condición inicial en el ciclo, es un ciclo. O sea, si tenemos ahí el ciclo, va y vuelve. Y cuando vuelve a la posición inicial, tiene la presión, el volumen, la temperatura inicial, todo inicial. La entropía también, pues el mismo estado de orden, si tiene la misma temperatura, está igual que desordenado que al comienzo, no cambió el desorden, pues por eso es en un ciclo. Así que en un ciclo, al volver al estado inicial, vuelve al mismo estado de desorden, no cambió la entropía. Y ahora la variación de entropía del medio, entropía del medio, que es donde se liberó el calor. El delta S2 es el calor liberado partido por la temperatura del medio. Veamos el calor liberado. Si la eficiencia es de un 52%, significa que se pierde, ¿no es cierto? Si la eficiencia es de un 52%, significa que se pierde el 48%. Se pierde el 48%, o sea, 0,48 es lo que se pierde. El 48% de la energía absorbida. De la energía absorbida. Eso es lo que se pierde, que sería en este caso Q1. Entonces el Q2 va a ser 0,48 por las 5 kilocalorías, o sería 0,48 por 5.000 calorías,
Y eso sería 5.000 por punto 48, serían 2.400 calorías. Eso es lo que se pierde, lo que se va al aire. Entonces, la variación de entropía de la fuente de la atmósfera va a ser el calor que recibe, en este caso es positivo, a la temperatura a que lo recibe, que era menos 10 grados, o sea, 263 Kelvin. Entonces sería 2.400 dividido en 263 y nos da 9,1, 9,13 calorías partido por Kelvin, ¿no? Porque recibió ese calor. Entonces, aquí tenemos la variación de entropía de la fuente caliente, la variación de entropía del motor y la variación de entropía del medio. Y necesitamos calcular la variación de entropía del universo, que sería la suma de las tres variaciones de entropía, o sea, la variación de entropía del universo, de entropía del universo, va a ser la variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía del motor térmico, o de la máquina térmica, más la variación de entropía del medio, que sería, la primera es menos 6,08 calorías partido por Kelvin. La variación de entropía del motor es 0 y la variación de entropía del medio era 9,13. Por lo tanto, la variación de entropía del universo nos va a dar 3 básicamente, pues sería 9,13 menos 6,08 nos da 3,05. Y eso es positivo, lo que significa que es mayor que cero en realidad, es estrictamente mayor que cero. Lo que significa que es irreversible. Siempre que la variación de entropía de un proceso es mayor que cero, el proceso es irreversible. Piensen siempre que irreversible es que tiene roce, además de otras cosas. ¿Ya? Y cuando la variación de entropía es cero, ahí el proceso es reversible. Pero siempre piensen en el roce, es una buena manera de pensar. Entonces, este proceso es irreversible, o sea, pierde más energía y roce, van a haber vibraciones, va a ser un motor real. Ya, yo creo que hasta aquí ustedes se manejan bien. Y después nos dice, ¿qué pasa si repitamos los cálculos, pero para una máquina de Carnot, la máquina ideal, que funciona entre las fuentes? Entonces, pensemos ahora que se trata de una máquina de Carnot. Voy a copiar esto. ¿Y qué pasaría si fuera una máquina de Carnot? Esta no es de Carnot, es la real. Entonces, la D sería la máquina de Carnot. Le voy a poner aquí D. Entonces, vamos a poner si esto es de Carnot. Entonces, en este caso, el rendimiento de la máquina de Carnot, le vamos a llamar C, va a ser 1 menos la temperatura de la fuente fría, partido por la temperatura de la fuente caliente, y eso nos da un 60% si no me equivoco. A ver, sería 1 menos 263 dividido en 823, nos da 0,68. O sea, el rendimiento de un 68%. Entonces, ¿qué significa? Que si el Q1 es 5.000 calorías, recordemos que el rendimiento es el trabajo dividido por el calor absorbido. Por lo tanto, el trabajo que va a realizar, el trabajo máximo que se puede realizar, el rendimiento de Carnot por el calor absorbido sería este trabajo, y sería 0,68 por 5.000 calorías, y sería 5.000 por 0,68, 3.400 calorías. Eso es el máximo trabajo que yo podría obtener.
con esta máquina. Y necesitamos calcular Q2. Entonces, por la primera ley, el calor que entra de la primera ley, Q1, es igual al trabajo más Q2, al calor que realiza más el calor que pierde. El trabajo, entonces, de ahí sacamos Q2. Q2 va a ser el calor que entra menos el trabajo que realiza. Aquí no hay variación de energía interna porque es un ciclo, entonces al volver al estado inicial no se ahorra nada, no queda ningún ahorro, entonces va a ser Q1, que era 5.000 calorías, menos los 3.400 calorías, nos da 2.000, sería 5.000 menos 3.400, sería 1.600. Entonces aquí tenemos, esas serían 1.600 calorías. Y estos son 3.400. Esto si fuera de Carnot. Entonces aquí si calculamos las variaciones de entropía de Carnot, tendríamos para la parte, la variación de entropía de la fuente caliente, que es de C1, de Carnot sería el calor que entrega 5.000 calorías, pero pierde, así que es negativo, dividido por la temperatura aquí está, que es 823 Kelvin, dividido en 823 Kelvin, y sería 5.000 dividido en 823, nos da menos 6,08. Lo habíamos calculado antes, eso es la fuente caliente. La variación de entropía de la máquina es cero, variación de entropía del motor, delta S del motor es cero, ¿cierto? Porque vuelve a su estado inicial, el pistón, así que vuelve a estar igual que al comienzo. Y la variación de entropía del medio, de entropía del medio, ¿no? Que sería la fuente fría, donde van a parar los tubos del tubo de escape, los gases del tubo de escape sería fuente fría, va a ser el calor que recibe, sería Q2 partido por la temperatura 2, el calor que recibe eran 1.600 calorías, partido por la temperatura 2, que eran 263 Kelvin, y eso nos daría 1.600 dividido en 263, nos da 6,08 calorías partido por Kelvin. Y la variación de entropía del universo, que sería la variación de entropía de la fuente 1, más la variación de entropía del motor, más la variación de entropía de la fuente caliente, sería menos 6,08, más 0, más 6,08, y nos da 0, que corresponde al caso reversible. O sea, no habría roce ni nada de eso. Que es la máquina de Carnot. Pero aquí verificamos que efectivamente es reversible. Este ejercicio a mí me parece interesante porque nos muestra la máquina real, nos muestra la máquina ideal y además a partir de esos datos podemos sacar las variaciones de entropía y ver que todo está de acuerdo según las reglas de la primera ley, que es la conservación de energía, y también de la segunda ley, que es el principio de aumento de la entropía. ¿Quedó más o menos claro el ejercicio, muchachos? ¿O hay alguna consulta? Todo claro, profesor, por mi parte. Ya, súper. Veamos otro. El otro ejercicio es del ciclo de Otto. El ciclo de Otto me interesa a mí, que está aquí, porque es el ciclo de los motores de benzina. Los motores bencineros, que son re importantes. También los generadores diésel, estos generadores que venden. Por si acaso, estos resultados están malos aquí en la guía. Aquí hay un errorcillo que después se os voy a explicar y que es natural porque pasó. ¿Ah?
pero lo vamos a hacer, lo vamos a rehacer. Recuerden que los ejercicios de la guía son siempre referenciales las soluciones. En estas guías que ustedes tienen, que son las que están los ejercicios propuestos, las soluciones son referenciales. ¿Qué significa eso? Que pueden tener algún error de tipeo, algún error, se pueden pasar. Entonces, cuando ustedes llegan al mismo resultado de la guía, pueden decir, sí, está bien, pero cuando haya discrepancia, no pueden decir, no deben decir, me equivoqué. No, cuando haya discrepancia, ustedes pueden decir, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor la guía está equivocada, y lo vuelven a hacer. El ejercicio se vuelve a ver discrepancia, lo pueden comparar con sus compañeros o preguntarme a mí. Y ahí podemos revisar si efectivamente hay un error. Pero los ejercicios no son una verdad absoluta. Eso es lo que quiere decir las soluciones. Por eso son referenciales, para tener una idea de lo que debería. Entonces, aquí nos dice que un ciclo de Otto, que el ciclo del motor bencinero, tiene una razón de compresión de 8 a 1. Nos piden la eficiencia térmica de este ciclo y la tasa de suministro. Ya. Y admite aire a 101 kilopascal, 101.000 pascal, es una presión atmosférica y 20 grados Celsius, y ocurre 2.500 veces por minuto. O sea, los pistones saltan 2.500 veces por minuto, se comprimen y saltan, eso es el ciclo. Entonces, veamos el ciclo de Otto. ¿Cuál es el ciclo de Otto? Sería el siguiente. Este es el ciclo del motor bencinero, que como les decía. Entonces, el ciclo de Otto es así. Primero viene una compresión adiabática de un gas. Esto es adiabático porque es muy rápido. Luego viene aumento de presión a volumen constante. Luego viene otra expansión muy rápida, adiabática, por lo tanto, no alcanza a perder calor con el medio, y luego viene una baja de presión a volumen constante. Este es el volumen B1, este es el volumen B2. Esta es la presión y la temperatura. Esto representa, se tiene aquí el motor, ¿cierto? Que está en la situación inicial. Aquí hay un volumen P1. Aquí está el gas. El gas se comprime muy rápido. Se comprimió para allá. Se comprimió. Y al comprimirse, se genera aquí la chispa de la bujía. La chispa. Esta es la bujía. Lanza chispa, entonces aquí ocurre la reacción y la presión aumenta. Se dispara, es una explosión. Explota aquí. Y se disparó la presión. Y cuando se dispara la presión, esta tapa salta disparada. Entonces el paso 3, que sería la segunda expansión adiabática, esa tapita sale disparada para allá. Y luego baja la presión. Aquí baja la presión y luego vuelve a haber una compresión. El ciclo se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque las bujías están así. Pues aquí hay un pistón. Aquí siempre son de a dos los pistones, no un pistón solo. Entonces, cuando este pistón se expande, aquí está aún conectado un cigüeñal que va así. O sea, se va así. El cigüeñal. Mueve esta cosita de para allá y al moverse genera aquí la compresión de este otro. Entonces, cuando uno se expande, comprime el otro. Este se expande y este se comprime. Cuando este se comprime, este se va a expandir. Y aquí están las ruedas, para que vaya avanzando. Y entonces, por eso, cuando este se expande, la compresión también es rápida, del otro pistón, ¡pah! Y no alcanzan a intercambiar calor. Y esto representa el trabajo que se realiza en el ciclo de Otto, que es el de los automóviles. Eso es que compresión rápida, porque este se expande, ¡pah! Comprime este. Salta la chispa, ¡pum! Aumenta la presión y le pega la compresión rápida a este, ¡pac! Que comprime este nuevo. Y de ahí baja la presión y este la vuelve a comprimir y se repite el ciclo. En el caso del ciclo de Otto, que es el ciclo motor bencinero, que es parecido un poco al diésel,
La diferencia es que él dice explota por la compresión. La eficiencia es 1 menos V2 partido por V1. Eso se llama la razón de compresión por gamma menos 1. Gamma es porque estas son adiabáticas. Recuerden que en las adiabáticas P por V elevado a gamma es constante. Es la ecuación de adiabática. Y en el caso del aire, ya lo vimos, gamma es 1,4. Eso hay que saber del ciclo de Otto y entenderlo. Entonces nos dicen que la razón es de 8 a 1. En los autos siempre esta razón es de 8 a 1, de 10 a 1. Lo habíamos visto aquí al comienzo, parece. ¿Ah? Aquí lo vimos. Entonces en los autos siempre esa razón de compresión de 1 sobre V2 va más o menos de 8 a 1, de 10 a 1. ¿Ah? No es mayor, porque uno podría decir, pero aumentemos mayor el volumen V1, que sea más grande y mejoramos la eficiencia. Pero no, porque cuando se aumenta el tamaño del pistón y esa razón es mayor, la combustión de los gases empieza a afectarse, por ejemplo. Ya no es tan pareja, se demora, entonces empieza a fallar. Por eso los motores están siempre en una razón de compresión de 8 a 1 a 10 a 1, no más que eso. ¿Ah? Eso es experimental. Entonces, en este caso es un motor típico de 8 a 1. Entonces, ¿cuál sería la eficiencia de este ciclo? Como trabaja con aire, ahí nos dicen que el gamma es 1,4. La eficiencia de este ciclo, para la parte A, la eficiencia va a ser 1 menos V2 sobre V1 elevado a gamma. Nos dice que está en la razón de 1 a 8, entonces hace 1 menos 1 partido por 8, elevado a gamma menos 1, que sería, gamma es 1,7, así que gamma menos 1, perdón, es 1,4, porque es 7 quintos, por eso le puse 1,7. Gamma menos 1 sería 0,4, así que sería elevado a 0,4, y eso en la calculadora nos da 1 menos, entre paréntesis, 1 dividido en 8, dividido en 8, y todo eso elevado a 0,4, y nos da un 0,56, que es un 56%. V2 sobre V1, V2 sobre V1, elevado a gamma, eso nos da 0,44. Y por eso cuando hicieron la guía, cuando se hizo la guía, se pasó a poner 1 menos esto, y por eso pusieron 44%, ¿ah? Pero la respuesta es 56%. Claro, a resolver 10, 20 ejercicios es fácil que se pase algún detalle, pues aquí se les olvidó hacer 1 menos V2 sobre V1. Hicieron V2 sobre V1, 44 y lo dejaron. ¿Ah? Pero la eficiencia es de un 56% de este ciclo de Otto. Entonces, esa sería la eficiencia, un 56%, no de un 44%. Y después nos dicen, esta sería un 56%, la tasa de suministro de calor. Si el ciclo produce 150 kilowatts, el ciclo produce 150, o sea, la parte B, tenemos cuánta energía hay que meterle si el ciclo produce 150 kilowatts. 150 kilojoules por segundo y bota el Q2. Entonces, nos dice aquí las temperaturas que trabajan, no se necesita, no depende de las temperaturas, depende en el ciclo de Otto, depende de la razón de compresión. Entonces, bueno, como eta es el trabajo partido por el calor que absorbe, el calor que absorbe va a ser el trabajo partido por eta. O sea, el Q1, el calor, el consumo de combustible sería 150 kilowatts dividido en 0,56 y nos da que el calor que absorbe va a ser 150 dividido en 0,56 sería 267, 268 kilowatts.
Esta sería la energía con que se alimenta. O sea, si yo le entrego 268.000 joules por segundo, 268 kilowatts, me va a producir solo 150.000 kilojoules, casi la mitad. O sea, yo estoy perdiendo con esta máquina como 100 kilowatts, 100 kilojoules por segundo. Fíjense que esta eficiencia de Otto, este es un ciclo de Otto con una razón estándar de un 56%. Esto significa que un motor de benzina de los autos de ustedes o de la moto de ustedes, por cada 100 pesos de benzina, pierde 44 pesos, los lanza al aire en forma de calor, sonido y vibraciones. Y solo usa 56 pesos, casi la mitad, en mover el auto. Todo el resto se pierde. Triste, ¿eh? Ya. ¿Quedamos más o menos claros hasta aquí? ¿O hay alguna consulta? Este es un motor bencinero, ¿eh? Cuando vayan a echar benzina ustedes y paguen 10.000 pesos, acuérdense que de esos 10.000 pesos, 4.400 lo van a usar como encender la estufa y ponerla en el patio, calentar la atmósfera, no lo van a usar para mover. Y solo 5.600 pesos se va a usar para mover su auto o su moto. Pero bueno, esa es la regla del universo, ahí no hay nada que hacer. Ya, veamos el último ejercicio. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Siempre antes. profe. Ah, ya me alcancé a asustar. Es que a veces por error, como aquí estoy manejando el visor de PDF, es con el mismo navegador, a veces uno cierra esto y deja de embarrar. Bueno, veamos ahora cómo se calcula un ciclo, porque hasta el momento usamos un resultado que es la eficiencia. Las fórmulas de la eficiencia, trabajamos con eso, de Loto, pero veamos cómo se calculan esas fórmulas. Y vamos a usar el ejercicio 9, con este pueden sacar el 10, todo lo otro. Veamos cómo se obtienen esos ETA. Y vamos a usar este ejercicio. Los refrigeradores, o motores térmicos, en fin, son exactamente lo mismo que estos motores, pero funcionan al revés. En lugar de botar trabajo, de generar trabajo, uno les mete trabajo y saca calor de la fuente fría y lo mete en la fuente caliente. Esos son los motores y es exactamente lo mismo, pero es recorrer estos ciclos en sentido contrario, en sentido horario. ¿Mm? Así que no voy a trabajar con eso porque es lo mismo. Veamos este. Entonces nos dicen, consideremos el ciclo que está descrito por 200 moles. 200 es harto, de un gas diatómico. Si es diatómico, vamos a anotar los datos aquí, tenemos el dato, es que el número de moles son 200. Los moles son 200. Piensen que un mol de aire son 22,4 litros. Es harto, son 22 botellas de un litro. Eso es un mol. 200 moles son como 4.000 botellas, o sea, una cantidad grandota de moles de aire. Y esto es biatómico, o sea, es aire, biatómico. Esto significa que el gamma es 1,4. Significa también que la capacidad calórica a volumen constante como es biatómico, es 5 medios de N por R. ¿Y por qué queremos eso? Porque sabemos que la energía interna de un gas es la capacidad calórica a volumen constante por la temperatura. Por lo tanto, el cambio de energía interna va a ser siempre la capacidad calórica a volumen constante por la variación de temperatura final, temperatura inicial. Independiente del proceso. Esto es independiente del proceso. ¿Ya? Da lo mismo si a presión constante o volumen constante, porque la energía interna está dada por esta fórmula. Esto es independiente del proceso.
da lo mismo. Siempre eso es la energía interna. Entonces, para calcular la eficiencia de los ciclos, normalmente lo que uno usa, en lugar de calcular todos los calores, trabajos y los netos, uno calcula en cada vértice la presión, el volumen y la temperatura. Y combinando eso con las variaciones de energía interna, uno puede sacar los calores. Porque nosotros vimos aquí al comienzo de la clase, por eso son importantes los detalles, que cuando el sistema se comprime, siempre bota, cuando el sistema se comprime, claro, bota calor, bota calor. Y cuando el sistema se expande, para que se expanda el pistón, tiene que absorber calor. O sea, si yo tengo mi pistón, le meto calor, el pistón se va a expandir. Y si el gas expandido se enfría, se va a comprimir. Eso es lo que hay que hacer. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo que uno hace normalmente, y el área es el trabajo. El trabajo es el área del circuito. Eso es fácil de calcular. ¿Ya? Entonces uno tiene que ver dónde se expande. Por ejemplo, nosotros vemos que aquí, en esta parte del sistema bota calor. Va a botar calor. Aquí va a absorber calor, porque si está un volumen y empieza a aumentar la presión es que se está calentando. Aquí va a absorber un calor, 1. Y en esta parte de expandirse también absorbe calor. Le vamos a poner un Q1'. Y en esta parte es donde libera calor. Y el trabajo es el área bajo la curva. Entonces, con eso podemos sacar las cosas que necesitamos. Ahora vamos a ver cómo se hace estos ciclos. Entonces, primer paso, calcular la temperatura en todos los vértices. Ese es el primer paso. Calcular presión, volumen y temperatura. Como tenemos la presión y el volumen, sacamos la temperatura. Así se hacen en todos los ciclos. Entonces, para la parte A, tenemos aquí. Y eso lo sacamos con la ecuación de estado de los gases. Tenemos, así es. Así es una volumen constante. Entonces tenemos aquí, este es el vértice A, B y C. Esto está en metros cúbicos y esto está en atmósfera. Entonces esto es 5, esto es 1, esto es 1, de la presión, y esta es 4. ¿Sí? ABC 4. Perfecto. Entonces nos dicen los vértices. Entonces nosotros sabemos de la ecuación de estado para sacar la temperatura, tenemos que presión por volumen es N por R por T, por lo tanto la temperatura es presión por volumen partido por NR. Y R es la constante universal que es 0,082 litro atmósfera partido por mol y Kelvin. Y aquí como los volúmenes están en metros cúbicos, sabemos que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, para sacar la temperatura en el punto A, tendríamos que la temperatura del punto A va a ser la presión en A, que es una atmósfera, por el volumen en A, que serían 5 metros cúbicos, o sea, 5000 litros, partido por N, que son 200 moles, y por R, que es 0,082. Litro, atmósfera, partido por mol y Kelvin. Esto es mol. Entonces ahí nos va a dar en Kelvin y sería 5000 dividido en 200 por 0,082 y nos daría 304,8, o sea, 305 Kelvin. O sea, ese punto estará 305 Kelvin, lo vamos a anotar ahí, en rojo. Después la temperatura en B la sacamos igual. La temperatura en B va a ser la presión en B, que es una atmósfera, por el volumen en B, que es un metro cúbico, o sea, serían 1000 litros, partido por 200,
y por 0,082 litro atmósfera mol Kelvin, y eso sería 1000 dividido en 200 por 0,082 y nos daría 61 Kelvin. Y la temperatura del vértice C la calculamos igual. Va a ser, la presión es 4 atmósferas, por el volumen es 1 metro cúbico, o sea, 1000 litros, partido por 200 y por 0,082 litro atmósfera mol Kelvin, y nos daría que la temperatura en C va a ser 4000 dividido en 200 por 0,082 y sería 244 Kelvin. O sea, esta temperatura va a ser 244 Kelvin y esta es 61 Kelvin. ¿Ya? ¿Por qué sacamos estos? Ahora lo vamos a ver. Porque a partir de estas temperaturas que uno las saca con la ecuación de estado, en los vértices después vamos a calcular los calores. Y con los calores y el trabajo vamos a sacar la eficiencia. Entonces, el primer paso siempre es tener en todos los vértices los valores de presión, volumen y temperatura. La temperatura, porque a través de la variación de energía interna vamos a calcular los calores. Por eso es importante. Después nos dice la parte B, el trabajo realizado en el ciclo. Entonces, paso 1, calcular siempre las temperaturas. ¿Ah? Esto es para sacar la fórmula de la eficiencia, porque nosotros en los ejercicios anteriores usamos las fórmulas. Usamos la fórmula de Carnot, usamos la fórmula de Otto. Pero ¿cómo aparecen esas fórmulas? Aquí sabemos. Primer paso, temperatura. Segundo paso, el trabajo. Entonces, este es el método. Entonces, el segundo paso es el trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo es el área bajo la curva. Esto es el trabajo. Entonces, el trabajo es el área. Aquí tenemos un triángulo. El área de un triángulo es base por altura partido por 2. Esta base es 5 menos 1, sería 4 metros cúbicos. Y esta altura es 4 metros menos 1, sería 3 atmósferas. Entonces, el trabajo va a ser base por altura partido por 2. Lo vamos a pasar a litro. No, dejémoslo así. Entonces el trabajo va a ser 4 por 3 es 12, dividido en 2 sería 6 metros cúbicos atmósfera. Después lo podemos cambiar a otras unidades. Por ejemplo, sería la atmósfera, una atmósfera es 101.101,3 kilopascal. Entonces, si usamos esto, sería 6 por 101,3. El trabajo sería 6 por 101,3 kilopascal por metro cúbico. Pascal metro cúbico es joule. Así que sería 6 por 101,3 sería 607,8 kilojoule. Que es lo mismo. 6 metros cúbicos atmósfera usando esta igualdad. Acuérdense que el pascal metro cúbico es joule. Eso hay que saber. Entonces ahí tenemos el trabajo realizado. Perfecto. El área. Segundo paso, se calcula el trabajo. Tercer paso, ¿qué dice? No, aquí estamos. Ya tenemos el trabajo, tenemos eso. El calor absorbido en el ciclo. El calor absorbido. Vamos a sacar aquí, imprimir pantalla. Porque con el calor absorbido podemos sacar la eficiencia. Ya tenemos el calor, el trabajo, ahora nos falta el calor absorbido. Entonces veamos la parte C, calor absorbido.
porque la eficiencia es el trabajo, que es el área, dividido por el calor absorbido. Entonces vamos a poner aquí esa imagen. Ya. El calor absorbido, lo vamos a llamar Q absorbido, sería el Q1 más el Q1'. El calor cedido es Q2. Es Q2. ¿Ya? Y en el ciclo, la variación de energía interna es cero porque parte y vuelve al mismo estado. Por lo tanto, de la primera ley, tenemos que el calor absorbido, más Q1', que es el calor absorbido, va a ser el trabajo realizado más el calor cedido. Por lo tanto, para calcular el calor absorbido, vamos a calcular el calor cedido, que es más fácil entre A y B. Entonces veamos el calor cedido, que sería entre A y B. ¿Cuánto calor se cedió entre A y B, en ir de A y B? Entonces, el calor de A y B va a ser el trabajo que se realizó en ir de A y B más la variación de energía interna al ir de A a B. Eso es la primera ley. Estoy aplicando la primera ley solo en esta parte. Ahí aplico la primera ley, solo en este tramo, en el tramo en la transformación de A a B. Y la primera ley dice que el calor es el trabajo más la variación de energía interna. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? Bueno, es el área bajo la curva. El trabajo de A y B va a ser el área bajo la curva, que sería la presión en B menos la presión en A, ¿cierto? Que sería una atmósfera menos 5 atmósferas, perdón. Base por altura. Base por altura. La base es de 5 a 1. Sería el delta B, que sería 1 metro cúbico menos 5 metros cúbicos por la presión que es de una atmósfera. Entonces va a ser menos 4 metros cúbicos atmósfera. Ese es el trabajo que se realizó. Es negativo porque se está comprimiendo, pues. Igual que una integral. Va hacia allá. Entonces sería 4 metros cúbicos atmósfera. Lo vamos a dejar así, en metros cúbicos atmósfera. La variación de energía interna de AB va a ser el CB por la temperatura en B menos la temperatura en A. El CB sabemos que es 5 medios de N por R. Entonces sería 5 medios de N son 200 moles por R, que es 0,082 litros, atmósfera, mol y Kelvin, por la temperatura en B, que era 61 Kelvin, menos la temperatura en A, que era 305 Kelvin. Por eso sacamos las temperaturas, porque así sale más fácil. Entonces, el delta U va a ser 5 medios, sería por 200 por 0,082 y por 61 menos 305, y me da menos 10.000. Menos 10.000 litros atmósfera, porque aquí los mols sean con los mols, los Kelvin. Litro atmósfera. ¿Mm? Menos 10.000 litros atmósfera. Esa es la variación de energía interna. Esos metros cúbicos, un metro cúbico son 1.000 litros, así que esto lo podemos escribir así, sería menos 4.000 litros atmósfera. ¿Ah?
Recuerden que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, el calor total cedido va a ser el trabajo, el Q2, que sería el Q de al ir de A a B. Va a ser el trabajo realizado al ir de A a B más la variación de energía interna al ir de A a B, o sea, el calor en ir de A a B, que es el calor cedido, sería el trabajo, menos 4000 litros atmósfera, menos 10.000 litros atmósfera serían menos 14.000 litros atmósfera. Ese es el calor cedido. Y el valor absoluto del calor Q2, que es lo que nos interesa para sacar, sería 14.000 litros atmósfera, y como un litro atmósfera son 101,3 kilojoules, 101,3 joules, perdón, joule. Entonces ese trabajo sería 14.000 por 101,3, serían 1418, sería 1418 kilojoules. Ese sería el calor cedido. Ese es el calor que se extendió, porque lo calculamos a través de la primera ley. Entonces aquí se perdieron 1418 kilojoules. Y la energía, entonces, por lo tanto, el calor absorbido total va a ser el calor cedido más el trabajo realizado, que sería el calor absorbido va a ser el calor cedido, que era de 1418 kilojoules, más el trabajo realizado, que lo habíamos calculado por acá. El trabajo realizado son 607,8 kilojoules. 607,8 kilojoules. Y eso nos daría 1000 más 607,8 nos da 2026. Mira, 2026 kilojoules. Ese sería el calor absorbido, que calculamos con el calor cedido más el trabajo que se realizó. El trabajo bajo la curva, el área, y el calor cedido lo calculamos usando trabajo y variación de energía interna, y la suma. Y por lo tanto el rendimiento va a ser el trabajo realizado, que sería 607,8 kilojoules, partido por el calor total absorbido, que sería 2026 kilojoules, y eso sería entonces 607,8 dividido en 2026, y nos daría 0,3, que equivale a un 30%. Entonces el rendimiento de este ciclo es de un 30%, que es bastante bajo. Si lo comparamos con un ciclo de Carnot que tiene como, un ciclo de Otto, perdón, que tiene como un 50%, este motor sería bien ineficiente describiendo este tipo de ciclo. Pero bueno, así se calculan los rendimientos. Espero que haya quedado más o menos claro. No sé si hay alguna consulta, muchachos, alguna duda. Bueno, hay que repasarlo, ¿cierto? Siempre. Dejar de compartir. Veamos. Déjenme volver a donde estábamos. Espérense. Estoy tratando de volver donde están. Aquí sí. Ya. Ya, muchachos. Muchachas también. ¿Se entendió, más o menos? ¿Cómo están? ¿Alguna consultita o estamos listos?
Igual llegué un poquito tarde a la clase, pero al menos lo último que alcancé a captar se entendió. Ya, pues, muy bien, qué bueno. ¿Cómo le fue en la prueba de la semana pasada? ¿Van a haber sietazos? Yo encuentro que me fue bien. Qué bueno. Yo les publiqué la nota del control de la semana 5. ¿La vieron? Sí, profe, Dígame. ahí quería hacer una consulta. Lo que pasa es que le mandé un mensajito igual porque no se subieron todos eh, ¿Archivo? los archivos. ¿Y tú me Y los ahora mandaste? sí, se los mandé por mensaje igual. Y ahora que me puse a revisar el control para ver en qué me había equivocado, me di cuenta que algunos se subieron y otros no. A ver Ya, si... lo voy a revisar. No he revisado los mensajes, Maybet. Ahí los Ya, voy a revisar, ¿ya? Y muchas gracias. ahí, y después de eso, denme hasta mañana, sí, pues, Ya sí, no se preocupe, no se preocupe. para tener tiempo de revisarlo, porque ahora Sí. no he visto. Ya, pues, niñas y Muchas muchachos, gracias. no se preocupen. Ya, pues, chicos. Espero que estén muy bien, que vaya bien. Un abrazote grande, que tengan una buena semana. Y ahí estamos al habla, pues. Cuídense. Quedamos Gracias hasta aquí por entonces. igual. Que descanse, chau. Ustedes también. Y aquí paramos la grabación.